en las tierras implacables de Chihuahua, en el año de 1885, donde el sol es un señor feudal que exige tributos de sudor y lágrimas, y la propia tierra parece suspirar de sed, vivía una joven llamada Citlali Sandoval. Su nombre, un eco de la antigua y poética lengua náhuatl, significaba estrella. A sus 22 años, sin embargo, esa palabra sonaba como la más cruel de las ironías, una burla susurrada por el viento polvoriento que barría la hacienda de San Bartolomé. La luz en sus ojos, de un tono raro y profundo de miel, que un día había reflejado los sueños ingenuos de una niña, había sido sistemáticamente velada por 6 largos y áridos años de humillación, de silencios pesados y de una esperanza que menguaba con cada luna nueva. Su cabello, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz, caía en ondas pesadas y brillantes hasta la cintura, un velo de luto perpetuo por una vida que se negaba a florecer. La hacienda de San Bartolomé era un mundo en sí misma, un laberinto de patios soleados, pasillos de adobe fríos y habitaciones donde el aire parecía estancado, pesado con las palabras no dichas. Para el mundo exterior, Citlali era la esposa de Abundio Herrera, el heredero de aquellas tierras vastas y productivas. Era la señora de una casa grande, con criadas que se movían silenciosamente a su alrededor. Pero dentro de aquellas paredes, ella era menos que una sombra. Era un recordatorio constante de un fracaso. Casada a los 16, en una fiesta que duró 3 días, descubrió que su valor como mujer, como esposa, como herrera, estaba indisolublemente ligado a una única función biológica que su cuerpo, tercamente, se negaba a cumplir: engendrar un heredero varón para continuar el linaje. Si alguna vez te ha conmovido una historia de superación desde los primeros segundos, que sepas que este viaje a través de la desolación y el descubrimiento es uno de los más increíbles que jamás hayas escuchado. Por eso te pido que dejes tu me gusta al principio del vídeo para ayudarnos a difundir este mensaje de fuerza y resiliencia. La mañana de octubre, en que su mundo finalmente se desintegró, comenzó como tantas otras, con el sabor amargo de la soledad. La comadrona del pueblo, una mujer llamada Efigenia, cuyas manos callosas ya habían recibido a la mitad de la población local, terminó su examen. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos, pequeños y duros como semillas de mezquite, no mentían. Suspiró, un sonido de pura resignación, y se arregló el chal sobre los hombros. Otra vez, nada, murmuró, la voz baja, casi un secreto entre las dos. Pero en la quietud de la habitación, las palabras resonaron como un trueno. 6 años, muchacha. 6 años es demasiado tiempo. He rezado todas las novenas que conozco por ti, pero si la tierra no ha dado fruto hasta ahora, es porque es infértil. Ya no vale la pena seguir arando, es voluntad de Dios. Voluntad de Dios. La frase quedó suspendida en el aire, un veneno dulce. Citlali sintió un frío recorrerle la espina dorsal. No era la voluntad de Dios, era su condena. Fuera, en el patio central, donde el sol ya comenzaba a clarear las piedras del suelo, Abundio caminaba en círculos. No era un hombre malo por naturaleza, pero la frustración lo había corroído por dentro, transformando su impaciencia juvenil en una crueldad amarga. Se veía a sí mismo como un toro semental cuya hembra era estéril. Era una afrenta a su masculinidad, una mancha en su nombre. Al ver la figura de Efigenia emerger de la casa, con la cabeza balanceándose en negación, la furia que había estado fermentando explotó. No gritó. Rugió. Un puñetazo salvaje contra la gruesa pared de adobe hizo que la tierra seca se desmoronara, dejando la marca de sus nudillos. Una mujer que no puede dar hijos no es una mujer. Su voz rasgó el aire, asustando a los caballos en el abrevadero cercano.
Es un campo estéril, una deshonra, no sirve ni para plantar malas hierbas, es un castigo de los demonios. Cada palabra era un latigazo en el alma de Citlali. Permaneció en el umbral de la puerta, una estatua de dolor, la sangre huyendo de su rostro. Vio al hombre con el que se había casado, el joven que un día le robó un beso en el kiosco de la plaza, transformarse en un extraño, un monstruo de orgullo herido. Se alejó, a pasos largos y pesados, en dirección a los establos. Era allí donde pasaba la mayor parte de sus noches ahora, con una botella de tequila y, como todos sabían, pero nadie decía, con remedios. La hija del capataz, de 17 años, llena de vida, de risa fácil y caderas que parecían gritar fertilidad. Una muchacha sencilla, pero que podía darle a Abundio lo que Citlali, la señora, no podía. Los días que siguieron fueron una clase magistral de crueldad psicológica. Las criadas, que antes la servían con un respeto temeroso, ahora apenas la miraban a los ojos. Sus susurros la seguían por los pasillos como un enjambre de abejas venenosas. La patrona, el patrón, ya no la busca. Dicen que está seca por dentro. Su suegra, doña Gertrudis, una matriarca cuyo corazón parecía haberse petrificado, transformó el desayuno en un tribunal diario. Con Citlali presente, sirviendo el café, hablaba abiertamente. Un hombre como mi Abundio, fuerte, heredero de todo esto, necesita hijos para garantizar el futuro. El apellido Herrera no puede morir en una mujer defectuosa. La anulación es la única solución, una solución limpia. La iglesia lo entenderá. Citlali comía el pan que sabía a cenizas y bebía el café que le parecía hiel. Se convirtió en un fantasma en su propia casa. Pero el golpe más profundo, la traición que finalmente quebraría su espíritu y la lanzaría a lo desconocido, vino de su propia sangre. Sus padres, Florencio y Dolores Sandoval, llegaron en una carreta que parecía tan cansada y derrotada como ellos. Citlali los vio cruzar el portón de la hacienda y su corazón, un músculo exhausto, dio un salto de esperanza. Han venido a rescatarme. Han venido a llevarme de vuelta a casa, a la pequeña choza donde, a pesar de la pobreza, un día fue feliz. «Hija», dijo su padre, el rostro un mapa de surcos de polvo y preocupación, sin valor para mirarla a la cara. «Tenemos que tener una conversación seria». La llevaron lejos de la casa grande, a la sombra rala de un mezquite. El olor a tierra seca llenaba el aire. «Citlali, sabes que te queremos», comenzó Florencio, la voz ronca tragando saliva. «Pero la sequía de este año ha sido un castigo de Dios. Perdimos la cosecha de maíz. Las 2 vacas murieron. Debemos 3 meses de alquiler a don Eladio y amenaza con echarnos a la calle. Con tu madre enferma». Un frío que no era del viento recorrió el cuerpo de Citlali. Conocía ese preámbulo. Era el presagio de la desgracia. Su madre, Dolores, una mujer antaño fuerte y risueña, ahora encorvada por la vida, comenzó a llorar silenciosamente. «Hemos conocido a un hombre, Citlali, un comerciante de Sonora, se llama Fortunato Villegas, un hombre muy importante, viudo, sin hijos. Necesita una mujer de confianza, de buena apariencia, una gobernanta para administrar su gran casa». El mundo de Citlali comenzó a girar lentamente, el zumbido en sus oídos ahogando el sonido del viento. «No estoy entendiendo, mamá», susurró, aunque una verdad terrible, inconcebible, ya comenzaba a formarse en su mente. «Nos ha ofrecido 200 pesos de plata», dijo el padre de una vez, las palabras saliendo apresuradas y llenas de vergüenza. Finalmente levantó la mirada y en sus ojos Citlali vio lo que la rompió. No era maldad, era desesperación. Una desesperación tan profunda que lo había llevado a cometer lo impensable. «Con ese dinero, hija, podemos pagar las deudas, comprar semillas nuevas. Tu madre podrá ver a un médico y tú podrás empezar de nuevo, lejos de aquí, donde nadie conoce tu problema. Será una vida nueva y digna, como una señora de respeto».
Citlali se puso en pie. Sus piernas temblaban, pero su columna se irguió. ¿Me estáis vendiendo? La pregunta salió en un susurro helado que cortó el calor de la tarde. ¿Como si fuera un animal? ¿Un saco de grano? Mis propios padres, le estáis poniendo un precio a mi dolor y a mi vergüenza. «No hables así», gritó la madre, el llanto transformándose en un sollozo agónico. «Es una oportunidad. Villegas es un hombre decente, viudo. Te tratará bien, lo tendrás todo». Pero Citlali ya no escuchaba. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, ciega y sorda a las llamadas de sus padres. El peso de la traición final era una montaña sobre sus hombros. Las personas que le dieron la vida estaban vendiendo lo que quedaba de ella para salvarse a sí mismas. Si tú también has sentido el impacto de una traición tan profunda, comenta abajo qué harías en una situación como esta. Tu interacción es muy importante para nosotros. Esa misma tarde, Fortunato Villegas llegó. Descendió de su carruaje con la ayuda de un cochero y su presencia pareció absorber el aire del patio. Corpulento, vestido con un traje de lana oscura a pesar del calor, sudaba profusamente. Su bigote grisáceo estaba manchado de tabaco y sus ojos pequeños y astutos recorrieron el cuerpo de Citlali con una evaluación fría y objetiva, como un ganadero examinando una res. «Así que, esta es la mercancía», dijo con voz pastosa. «Parece fuerte, saludable. Las manos no son de una doncella, lo que es bueno. Las manos delicadas no sirven para el trabajo pesado». «Sabe leer y escribir, señor, y conoce los números», se apresuró a decir Florencio, su padre, en el humillante papel de vendedor. «Bien, bien», dijo Villegas, golpeando el suelo de baldosas con su bastón de empuñadura de plata. Se acercó a Citlali, oliendo a sudor y a agua de colonia barata. «¿Y lo principal? ¿La garantía? Es estéril como un desierto. No quiero sorpresas. No quiero bastardos corriendo por mi casa». La pregunta, hecha con tal brutalidad, hizo que la sangre subiera al rostro de Citlali, pero ella permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Su madre, con la voz embargada, solo asintió. «Mejor», gruñó Villegas, satisfecho. «Las mujeres fértiles son un nido de problemas, de pretendientes, de escándalos. Esta será perfecta para lo que necesito». Abrió una pesada bolsa de cuero y con sus dedos gruesos contó 200 monedas de plata sobre la mesa del comedor. El sonido de cada moneda, al caer sobre la madera oscura, fue un clavo martillado en el ataúd de la vida de Citlali. «El trato está hecho», declaró Villegas, empujando la pila de monedas hacia Florencio. «La muchacha viene conmigo mañana al amanecer, que traiga solo lo indispensable. En mi casa no le faltará nada que el dinero pueda comprar». Aquella noche, en la habitación que había sido su prisión durante 6 años, Citlali guardó sus pocas cosas en un atillo de tela. Sus 2 únicos vestidos buenos, un rebozo de lana que había sido de su abuela y los pequeños pendientes de turquesa que ella le había dado. Su madre entró en la habitación con los ojos rojos e hinchados. «Hija, por favor, intenta entender. Un día, cuando tengas tu propia casa, segura, nos perdonarás. Lo hicimos por amor». Citlali se giró lentamente y la frialdad en su mirada era una muralla de hielo infranqueable. «El amor no se vende, madre. Lo que habéis hecho hoy no tiene nombre. Y yo nunca, jamás os perdonaré». Al amanecer, con el cielo aún teñido de gris y rosa, Citlali subió a la carreta de Villegas. No miró hacia atrás, pero sintió los ojos de sus padres sobre ella, una mezcla de alivio y culpa. Mientras la carreta se movía, el sonido del llanto desesperado de su madre fue lo último que escuchó de la vida que conocía. Pero en su corazón no había lágrimas, solo un vacío helado y una promesa silenciosa, forjada en el fuego de la más pura determinación. Ella no sería una esclava, escaparía o moriría en el intento. El viaje a Sonora duró 3 días tortuosos. Villegas, sentado frente a ella, aprovechó el tiempo para detallar sus obligaciones.
Sería responsable de toda la casa: limpiar, cocinar, lavar, supervisar a los pocos empleados del rancho, encargarse de las cuentas de la despensa. Y añadió con una sonrisa maliciosa que le revolvió el estómago a Citlali: debería estar disponible para hacerle compañía en sus noches solitarias. En ese momento entendió la verdadera naturaleza de su esclavitud. Los 2 meses que siguieron fueron una inmersión en un infierno de trabajo y humillación. La casa de Villegas era grande y oscura, llena de muebles pesados y un olor a moho y soledad. Él era un tirano doméstico. Criticaba su comida, su limpieza, su manera de caminar. Cualquier error, por pequeño que fuera, era motivo de gritos o de un castigo peor: el silencio. Un silencio pesado, cargado de desprecio, que podía durar días, durante los cuales la trataba como si fuera invisible. Y las noches eran una pesadilla recurrente. Le recordaba constantemente su condición: te he comprado, tus padres cogieron mi dinero, me perteneces en cuerpo y alma hasta que yo decida que ya no sirves. La semilla de la fuga, plantada el día de la venta, comenzó a germinar. Empezó a observar, a guardar pequeños trozos de pan y carne seca, a fijarse en las rutinas del rancho. La esperanza era una llama minúscula y vacilante, pero la protegía con todas sus fuerzas. La oportunidad llegó en una madrugada de diciembre. La noche anterior había oído, a través de la puerta de la cocina, a Villegas conversando con un compadre: estoy pensando en adquirir una moza más joven, más fresca. Esta ya está muy gastada, su mirada me irrita. La palabra gastada fue la chispa que incendió la llanura. La claridad que vino con el insulto fue liberadora. Quedarse significaba ser usada hasta el final y luego desechada como un objeto roto. Huir, aunque fuera hacia una muerte segura en el desierto, era la única forma de reclamar su humanidad. Antes de que cantara el primer gallo, actuó, con el corazón martilleando contra las costillas, pero con las manos sorprendentemente firmes, cogió el pequeño atillo que mantenía escondido: un trozo de pan, algunos pedazos de carne seca y la cantimplora llena de agua. Cogió el cuchillo de verduras de la cocina. Era su única arma. Descalza, para no hacer ruido, cruzó la puerta trasera y corrió. Corrió hacia la silueta oscura de las montañas, sin mirar atrás, impulsada únicamente por la imagen de la libertad. El desierto de Sonora la recibió con una indiferencia brutal. El sol, que al principio de la mañana era una promesa dorada en el horizonte, al mediodía se convirtió en un enemigo implacable, un ojo de fuego que la seguía sin tregua. La sed era una lija en su garganta, el cansancio, un peso de plomo que la tiraba hacia el suelo. Cayó de rodillas en la arena abrasadora, con la piel quemándose. Dios, susurró, con los labios ya agrietados, si este es mi fin, que sea libre, que mi alma vuele libre. La fuerza de una persona en momentos de desesperación es algo impresionante. Si te inspiran las historias de resiliencia, no dejes de suscribirte al canal para no perderte ninguna narrativa como esta. Se arrastró. El recuerdo de su abuela, una curandera sabia y fuerte, acudió a su mente. Tienes la fuerza de la tierra, mi estrella. La tierra puede parecer muerta en la sequía, pero la vida siempre está ahí, esperando la lluvia. Impulsada por ese recuerdo, continuó, un paso cada vez, incluso cuando la cantimplora se quedó vacía, incluso cuando su visión comenzó a nublarse y las rocas a lo lejos parecían danzar. El sol de la tarde la golpeaba sin misericordia y finalmente su cuerpo cedió. Se desplomó sobre la arena caliente, la conciencia desvaneciéndose en oleadas de calor y delirio. Vio el rostro de su abuela sonriendo, oyó el sonido de agua corriendo, y entonces la oscuridad. Fue entonces, en el crepúsculo entre la vida y la muerte, cuando una figura surgió en el horizonte. No era un espejismo. Un hombre a caballo, alto,
de piel bronceada por el sol, cabellos negros y largos que el viento agitaba, y con él 3 pequeñas sombras, 3 niños. Necali, un guerrero apache cuya alma llevaba la viudez como una cicatriz profunda, no estaba cazando ese día. Estaba enseñando a sus hijos a leer las señales del desierto. Fue Itzel, su hija de 9 años, de ojos tan atentos como los de su padre, quien la vio primero. «Papá, mira, aquello no es una roca». El instinto de Necali gritó, «Peligro». Podría ser una trampa de los soldados mexicanos que a veces usaban a mujeres como cebo. Se acercó con la cautela de un depredador, con los hijos a una distancia segura. Era una mujer mexicana y estaba al borde de la muerte. Ayudarla era un riesgo para su familia. Dejarla allí, sin embargo, era una afrenta a los espíritus y a las enseñanzas de sus antepasados. «Es una mujer, papá», dijo Itzel, la voz suave pero firme, haciéndose eco de una lección que había aprendido de su madre. Y mamá siempre decía que los espíritus no distinguen tribus cuando una mujer necesita ayuda. La mención de su esposa, Tlali, cuyo espíritu sentía en el calor del viento, decidió por él. Desmontó. La frente de Citlali ardía con la fiebre del desierto. Sin dudar más, la levantó en brazos. Era aterradoramente ligera, un haz de huesos y piel quemada. La acomodó en su caballo y el pequeño cuerpo inconsciente se apoyó contra su pecho fuerte. «Vamos a casa», dijo a sus hijos, la voz ronca por una emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Tenemos una invitada». El viaje hasta el refugio secreto, un laberinto de cuevas escondido en el corazón de las montañas, fue largo. Durante el trayecto, Citlali deliraba, murmurando palabras rotas en español. Villegas, vendida, 200 pesos, morir libre. Las piezas de su sufrimiento formaron un mosaico de horror y tragedia en la mente de Necali. Sintió una oleada de furia contra los hombres que podían hacerle tal cosa a una mujer. Cuando finalmente llegaron, la llevó a su propia cueva, el hogar de su familia. Los 3 niños, Itzel, la valiente, Yaretsi, de 6 años, la observadora de ojos grandes y curiosos, y el pequeño Eyecatl, de 4 años, se movieron con una eficiencia impresionante, trayendo agua fresca, hierbas y pieles suaves de venado. Cuando Citlali abrió los ojos, lo primero que vio fue el techo de roca irregular de una cueva, danzando bajo la luz de una hoguera, y luego 4 rostros mirándola fijamente. Por un momento pensó que había muerto y que aquel era el más allá. ¿Dónde estoy? Su voz era un arañazo en su garganta seca. «Estás a salvo», respondió Necali en su español vacilante, pero claro. «Estás entre los apaches». La palabra apache debería haberla aterrorizado. Las historias que había oído toda su vida eran de guerreros salvajes y crueles, pero en aquellos 4 pares de ojos no vio salvajismo. Vio una preocupación genuina, una curiosidad infantil, una compasión silenciosa. «Gracias», susurró, y las lágrimas que pensaba que se habían secado para siempre comenzaron a rodar por su rostro sucio de polvo, lavando el dolor y el miedo. «Nadie muere solo mientras podamos ayudar», dijo Necali, ofreciéndole un cuenco con un caldo caliente y aromático. Y mientras bebía, sintiendo el calor descender por su cuerpo y calentar su alma helada, Citlali sintió el primer atisbo de algo que había perdido hacía mucho tiempo: la esperanza. Este momento de rescate es el punto de inflexión en la vida de Citlali. Es un recordatorio de que la ayuda puede venir de donde menos esperamos. Apoya nuestro trabajo con tu me gusta para que más personas conozcan este poderoso mensaje. Los días que siguieron fueron una delicada y compleja danza de desconfianza y aceptación. El clan de Necali, un pequeño grupo de familias que se habían negado a rendirse a los blancos y vivían escondidos, era una comunidad cerrada y orgullosa. Citlali era la mexicana, la forastera, una potencial espía. Las mujeres la observaban desde lejos, sus miradas afiladas como cuchillos de obsidiana.
Los hombres la ignoraban, como si su presencia fuera una molestia temporal. Solo los niños, con su curiosidad sin filtros, se atrevían a acercarse. Itzpapalotl, la matriarca del clan, una mujer anciana cuyo rostro era un mapa de todas las sequías e inviernos que la tribu había enfrentado, fue directa. Necali te ha traído, y su decisión se respeta, pero la vida aquí es dura. Cada uno tiene su función. Si vas a comer de nuestra comida y beber de nuestra agua, tendrás que demostrar tu valía. El corazón de una persona no se revela por sus palabras, sino por sus manos. Citlali aceptó el desafío. Se sumergió en el trabajo con una determinación silenciosa. Sus manos, que en la hacienda solo conocían el bordado y el servicio de la mesa, aprendieron a moler el maíz en la piedra de metate durante horas, hasta que sus hombros ardían. Aprendió la técnica de curtir las pieles de ciervo con el cerebro del animal, un proceso maloliente y exhaustivo, pero que resultaba en un cuero suave y resistente. Aprendió a remendar la ropa de piel con agujas hechas de hueso e hilos de tendón. Aprendió, sobre todo, a permanecer en silencio, a observar, a entender un modo de vida que era a la vez brutal y profundamente conectado con el ritmo de la tierra. El puente entre los dos mundos comenzó a construirse a través de un conocimiento que ella guardaba en el fondo de su memoria, el conocimiento de su abuela curandera. Cuando uno de los guerreros más jóvenes, Tlacael, un hombre que la miraba con particular desconfianza, regresó de una escaramuza con soldados con una herida de bala en el muslo, la situación se volvió desesperada. La herida se infectó y la fiebre no cedía a las cataplasmas de hierbas que Itzpapalotl aplicaba. La pierna del hombre estaba hinchada y oscura, y el olor de la muerte comenzaba a emanar de ella. Citlali, viendo la desesperación en los ojos de la matriarca, se acercó con respeto. «Anciana, con su permiso. Mi abuela era curandera. Conozco ese mal. Es el veneno del plomo en la herida. Las hierbas que usted usa son buenas para cerrar la piel, pero no para limpiar la sangre por dentro». El escepticismo en la mirada de Itzpapalotl era una muralla. ¿Qué sabe una mexicana de nuestras curas? «Las plantas no conocen fronteras, anciana», respondió Citlali con voz firme. «El dolor es el mismo en cualquier lengua. La herida necesita ser abierta, limpiada con agua salada y caliente. Después, una pasta de salvia y carbón para sacar el veneno. Y para beber, un té fuerte de corteza de sauce para la fiebre y equinácea para limpiar la sangre». La desesperación venció al orgullo. Itzpapalotl consintió. Bajo la mirada atenta de toda la tribu, Citlali trabajó. Con un coraje que no sabía que poseía, ayudó a limpiar la herida purulenta, preparó las pastas y los tés y cuidó del guerrero febril durante toda la noche. En 2 días, la fiebre de Tlacael cedió. En una semana, estaba de pie. Se acercó a ella, el orgullo luchando con la gratitud en su rostro, y simplemente inclinó la cabeza. Era la más alta señal de respeto. El hielo había comenzado a romperse, pero la prueba final de su corazón, el examen que sellaría su destino en aquella tribu, llegó con el pequeño Eyecatl. Una tarde calurosa, el niño jugaba cerca de un montón de rocas. Volvió a la cueva llorando, quejándose de una picadura en el tobillo. Todos pensaron que era una hormiga o una araña, pero en pocas horas el pie del niño estaba hinchado y morado. La fiebre subía rápidamente y comenzó a vomitar. «Es la enfermedad del desierto», lamentó Itzpapalotl, preparando sus remedios. Pero Citlali, al examinar el tobillo del niño, sintió que se le helaba la sangre. Vio lo que nadie más vio: 2 minúsculas perforaciones, casi invisibles en la hinchazón. «No es una enfermedad», gritó, el pánico afilando su voz y dándole una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «Es una mordedura de serpiente, una cría de cascabel. El veneno es el más concentrado». Sin esperar órdenes, actuó con la velocidad del instinto.
Rasgó un trozo de su propio vestido y ató un torniquete firme por encima de la rodilla del niño. Puso la boca en la pequeña herida y succionó con fuerza, escupiendo el veneno y la sangre en el suelo, sintiendo el sabor metálico y peligroso en su lengua. Arriesgaba su propia vida, pero no dudó. «Hierba de cascabel», le gritó a Itzel, «y la raíz de sangre de drago, rápido». La noche fue una larga y terrible batalla por la vida del pequeño guerrero. Citlali no se apartó de su lado ni un solo instante, aplicando las pastas de hierbas, forzando el antídoto garganta abajo del niño delirante, bañándolo para controlar la fiebre. Necali se quedó a su lado, observando, impotente y maravillado, a aquella mujer luchar por la vida de su hijo con la furia de una leona protegiendo a su cría. «¿Por qué haces esto?», le preguntó, con la voz ronca por la emoción y el cansancio. «Puedes morir». Citlali levantó el rostro, los ojos brillantes de lágrimas y fuego a la luz de la hoguera. «Porque él ya es mi hijo también, porque vosotros sois mi familia ahora. Prefiero morir intentando salvarlo que vivir en un mundo donde no luché por él con todo lo que tengo». Sus palabras resonaron en la cueva silenciosa, tocando el corazón de todos los que las oyeron. En ese momento, dejó de ser la mexicana. Se convirtió en una de ellos. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la entrada de la cueva, Ejecatl abrió los ojos y con voz débil pidió agua. Un suspiro colectivo de alivio y admiración recorrió la tribu. Viviría. Itzpapalotl se acercó a Citlali, que se había desplomado de agotamiento junto al niño. La anciana le puso una mano en el hombro y dijo, con la voz llena de un profundo respeto: «Tu sangre puede ser de otra nación, mujer, pero tu espíritu, tu corazón, es apache». Más tarde, cuando estaba más fuerte, Ejecatl, acurrucado en el regazo de Citlali, la miró a la cara y murmuró la palabra mágica, la palabra que reconstruyó su mundo y sanó todas sus heridas: mamá. Itzel y Yaretsi, que observaban la escena, se acercaron y la abrazaron, una a cada lado. «Sí», dijo Itzel, con una sonrisa radiante, «ahora eres nuestra madre». Y allí, en el calor de ese triple abrazo, Citlali lloró. Lloró todas las lágrimas que había contenido, pero por primera vez en años eran lágrimas de pura y abrumadora alegría. No necesitó engendrar una vida para ser madre. Había elegido amar y había sido elegida de vuelta. La mitad de nuestra historia se completa aquí, con la formación de una nueva familia a partir de las cenizas de la tragedia. Si te está gustando, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el emocionante desenlace de este viaje. 5 años pasaron. 5 años son un parpadeo para las montañas, pero una eternidad para el corazón humano. La vida en el refugio floreció, bajo el sabio liderazgo de Necali y la influencia sanadora y pacificadora de Citlali. El pequeño clan creció en número y en fuerza. Citlali, ahora una mujer de 27 años, se movía con la gracia y la confianza de quien ha encontrado su lugar en el universo. Era la curandera, la mujer que sabe, cuyos consejos eran buscados tanto para los dolores del cuerpo como para los del alma. Enseñó a las otras mujeres las propiedades de las plantas, mezclando el conocimiento de su abuela con la sabiduría apache, creando un nuevo legado de curación. Sus hijos eran su orgullo y su alegría. Itzel, a los 14, era su prodigio, una joven seria e inteligente, con las manos hábiles tanto para preparar remedios como para rastrear a un animal. Yaretsi, a los 11, era la artista, la soñadora, que tejía las historias y los mitos de la tribu en mantas de una belleza deslumbrante. Y Ejecatl, con 9 años, era un niño fuerte e intrépido, con una sonrisa fácil y una devoción feroz por la madre que lo había arrancado de las garras de la muerte. El amor entre Necali y Citlali se había profundizado, transformándose en una colaboración silenciosa e inquebrantable. Se casaron en una ceremonia sencilla,
bajo un cielo cuajado de estrellas, intercambiando votos no con palabras, sino con una mirada que contenía todo un universo de comprensión y respeto mutuo. La tribu, como testigo, celebró la unión con cantos y danzas, celebrando no solo el matrimonio de dos personas, sino la unión de dos mundos. Ver florecer así a una familia contra todo pronóstico es la razón por la que contamos estas historias. Si crees en el poder de la familia, ya sea de sangre o de corazón, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este vídeo. Pero el pasado, no importa cuán profundo lo enterremos, tiene una forma de proyectar largas sombras. Una mañana de otoño, cuando las hojas de los álamos en el fondo del cañón se teñían de oro, un explorador llegó al refugio con el caballo echando espuma por el cansancio. Hombres blancos, un grupo de soldados y un civil, un viejo, están subiendo por el sendero y él pregunta por una mujer llamada Citlali Sandoval. El nombre, que no había oído en 5 años, la golpeó como un impacto físico. Villegas. Necali se puso instantáneamente a su lado, la mano reposando tranquilamente en el mango de su cuchillo, los ojos fijos en la entrada del cañón. Una docena de guerreros, armados con arcos y rifles, se materializaron silenciosamente en las rocas de arriba, una presencia amenazadora e invisible. Villegas apareció, jadeante y sudoroso, apoyado en 2 soldados. Estaba mucho más viejo, encorvado, la ropa fina de antaño cambiada por un traje raído y manchado. Pero la arrogancia, esa todavía estaba allí, en sus ojos pequeños y rabiosos. «Sé que está aquí», gritó, la voz débil, pero llena de una autoridad que ya no poseía. Blandió un fajo de papeles amarillentos. «He venido a reclamar lo que es mío por derecho. Esa mujer es mi propiedad legal». La indignación fue un murmullo bajo y peligroso entre los guerreros. La idea de que un ser humano fuera propiedad de otro era una obscenidad para ellos. Pero Citlali, con un gesto tranquilo, les pidió que se contuvieran. Caminó hacia adelante, saliendo de la sombra de la cueva a la luz del sol. Ya no era la joven aterrorizada que había huido al desierto. Era una reina en su propio reino. Y sus 3 hijos, ahora jóvenes y fuertes, caminaron con ella, posicionándose a su lado, una muralla de amor y lealtad. «Estoy aquí, Fortunato». Él la miró fijamente, y la conmoción en su rostro fue visible. La mujer que tenía delante era de una belleza serena y poderosa que él nunca había visto. «Tú has cambiado», tartamudeó. «He crecido», respondió ella, la voz tranquila y clara como el agua de un arroyo de montaña, mientras que tú, parece, has menguado. «No importa», gritó, la desesperación rompiendo su fachada de arrogancia. «Lo he perdido todo, la hacienda, la fortuna. Las deudas me consumen. Necesito venderte para pagar a mis acreedores. Eres la única cosa de valor que me queda». La verdad, patética y cruel, quedó expuesta en el aire enrarecido de la montaña. Y entonces, antes de que Citlali pudiera responder, sus hijos hablaron por ella. «Esta mujer es nuestra madre», dijo Itzel, la voz firme y cortante como una flecha. «Su valor no se mide en monedas de plata, se mide en las vidas que ha salvado y en el amor que nos ha dado. Mi madre me enseñó que el amor es la única propiedad verdadera y que no puede ser vendido, solo dado libremente», dijo Ejecatl, con la sabiduría de quien había conocido el amor en su forma más pura. «No puedes poseer una estrella, hombre viejo», dijo Yaretsi, la poetisa, con un desprecio tranquilo. «Solo puedes agradecer su luz, y tú ni para eso sirves». La voz de aquellos niños, defendiendo a la madre que los había elegido, fue más poderosa que cualquier ejército, más legal que cualquier documento. Fue la voz de la verdad. Es un recordatorio de que el amor construye murallas que ninguna codicia puede derribar. Si el coraje de esta familia te inspira, únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Los soldados mexicanos, hombres sencillos cumpliendo órdenes, se miraron entre sí, visiblemente incómodos. El capitán,
Un hombre mayor, de bigote grisáceo y mirada cansada, dio un paso al frente y saludó a Necali con un gesto de respeto. «Señor Villegas», dijo, volviéndose hacia el anciano, «está claro que esta mujer está aquí por su propia voluntad y es un miembro respetado de esta tribu. Nuestra autoridad no se aplica aquí. Consideramos nuestra misión concluida». Derrotado, no por las armas, sino por la fuerza inquebrantable de una familia unida, Villegas se derrumbó sobre una roca, con el rostro entre las manos. «Pero ¿y mis deudas?», murmuró al polvo. Citlali se acercó a él. En su mirada no había triunfo, ni odio, solo una inmensa y triste compasión. «Tu mayor deuda, Fortunato, nunca fue con tus acreedores, sino con tu propia alma. Vuelve a tu mundo e intenta pagarla con trabajo y honestidad, si es que aún queda tiempo para hombres como tú». Mientras los hombres blancos se retiraban, una procesión patética de derrota, la familia se abrazó, un círculo de fuerza, amor y pertenencia, bajo el vasto e indiferente cielo del desierto. Aquella noche, sentados alrededor de la hoguera, mirando las estrellas que parecían más brillantes que nunca, Necali le susurró al oído: «¿Alguna vez, en todos estos años, te has arrepentido del camino que te trajo hasta aquí?» Citlali se volvió hacia él, con el rostro iluminado por el fuego y por la felicidad. Oyó el sonido de la risa de sus hijos, que jugaban en las sombras, y su corazón se llenó. «Jamás», respondió, con voz firme. «Cada espina, cada piedra, cada lágrima y cada traición. Todo ello me guió a casa y mi hogar está aquí con vosotros». La historia de Citlali, la estrella que se negó a apagarse, nos enseña que el verdadero valor de una persona no se define por sus orígenes, por sus supuestos defectos o por el precio que otros osan ponerle. El verdadero valor reside en la capacidad de amar, de construir, de sanar y de elegir a su propia familia, forjándola en el fuego de la adversidad. Y nos enseña que el hogar, al fin y al cabo, no es un lugar en el mapa, sino el espacio seguro que habitamos en el corazón de aquellos que nos aman, exactamente como somos. El viaje de Citlali es una prueba de que incluso en los desiertos más áridos de la vida, el amor, cuando es verdadero, puede echar raíces profundas y hacer florecer el más bello de los oasis. Si esta historia ha tocado tu corazón y tu alma, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte al canal para más narrativas como esta y compartir este vídeo con alguien que necesite un mensaje de esperanza y fuerza. Y para ti, ¿qué define a una familia de verdad? ¿Crees que los lazos que elegimos pueden ser más fuertes que los lazos de sangre? Deja tu opinión sincera en los comentarios. ¿Qué personaje secundario te ha marcado más en esta historia? ¿La sabia Itzpapalotl, la leal Itzel o el orgulloso guerrero Tlacael? Queremos saber tu opinión. Para homenajear la increíble resiliencia y la fuerza transformadora de Citlali, comenta abajo con la palabra fuerza. Vamos a llenar los comentarios de energía positiva y a celebrar el poder del espíritu humano.